Muy bien, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la espera a los que estabais aquí desde hace un ratito. Como sabéis, hoy tiene lugar la conferencia inaugural de la exposición que quizá ya alguna de vosotras hayáis visto en el hall de la facultad, titulada Poetisas del 27, las grandes olvidadas, una lista incompleta. En esa exposición se da a conocer una parte injustamente olvidada de los literatos de la generación del 27. La Facultad de Filología, a través de su decano, Francisco González Ponce, quiere dar las gracias a la asociación Arte Apunta, que ha sido la que ha organizado y montado esta exposición, y en concreto a su presidenta, que nos acompaña hoy, Lourdes García Barros, por habernos cedido temporalmente la exposición para que podamos disfrutar de ella aquí en la facultad hasta el día 20 de mayo. Le voy a ceder enseguida la palabra a Lourdes García, que nos comentará un poco no solo el contenido, sino bueno, el proceso hasta llegar a ese descubrimiento de estas figuras tan interesantes y tan desconocidas. Y después otros compañeros de la asociación le pondrán voz a algunas de las creaciones de estas escritoras del 27. Muchas gracias a todas las que estáis aquí, que hablo en femenino porque sois todas mujeres. Perdón. Sí, por supuesto. A todos y a todas. Y muchísimas gracias a la Asociación Arte Apunta y a Lourdes García Barros. Sin más, le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todas. En el nombre de las poetisas del 27 y en el de la Asociación Arte Apunta, a la que represento por ser su presidenta, quiero agradecer a la universidad y a sus representantes la invitación para compartir este espacio educativo tan importante y dejar que expongamos nuestra bonita muestra. Lo primero que haré es hablaros un poquito de nuestra asociación. Empezamos como un grupo de personas interesadas en el arte y la cultura en general a realizar actividades en el año 2006. El grupo fue aumentando y 8 años más tarde decidimos dar un paso adelante. Elaboramos unos estatutos que nos van marcando los fines y objetivos y nos registramos como asociación. Así nació Arte Apuntas. Esta asociación, a medida que va pasando el tiempo, se va planteando nuevos retos, como esta exposición, siempre buscando el crecimiento personal y la transformación social a través de la cultura. Nos daremos por satisfechos si esta exposición provoca una reflexión en cada uno de vosotros. La asociación tiene Facebook con el nombre de Arte Apuntas y próximamente actualizaremos el blog donde se pueden conocer todas las actividades que realizamos. Contaros un poquito cómo nació la idea de esta exposición, que fue a raíz de una actividad que programamos en el año 2016 con motivo del Día del Libro, del día 23 de abril, y que preparamos una ruta literaria sobre los poetas de la generación del 27, que se desarrolló, como sabéis, en los Jardines de Cristina de Sevilla. Allí están los poetas representados por monolitos, azulejos, esculturas. A ellos están también dedicadas las calles, las plazas que lo conforman. Y al finalizar esta ruta nos preguntamos dónde estaban las poetisas de esta generación, y pensamos que teníamos que buscarlas y estudiarlas para que ocuparan el sitio que les correspondía junto a los poetas. Y en verano de ese mismo año, que fue ya el año pasado, en el 2016, empezamos a investigar. Los resultados, la verdad, es que nos sorprendieron porque observamos que la presencia de la mujer en la vida literaria profesional no era algo excepcional. Se encontraron más de 80 nombres de mujeres que escribían y publicaban sus versos en ediciones que ellas mismas costeaban o que veían a la luz gracias a premios florales, certámenes, etcétera, quedando demostrado que estas mujeres participaban activamente en la dinámica de la prensa literaria. Fueron grandes escritoras de prosa y de poesía, aunque nosotros nos hayamos centrado solo en su obra poética. Nos cuentan las mismas poetisas
que hace ya 90 años sus compañeros de generación se reunieron en el Ateneo de Sevilla para celebrar un homenaje a Góngora, en respuesta a la indiferencia del país por la cultura, decididas a honrar ellos mismos al insigne poeta cordobés, pues se cumplía el tercer centenario de su muerte. Fue donde se constituyó el grupo de la generación del 27, pero ellas no estaban invitadas. Todo el mundo conoce a los poetas del 27, a Cernuda, Lorca, Alessandre, Salinas, Alberti, pero no se conocen los nombres de las poetisas. Bueno, a lo mejor algunas sí, a Rosa Chacel, a Carmen Conde, a Pilar de Valderrama. Lo cierto es que ellas también estaban escribiendo y publicando en esos años. Concha Espina ganaba el Premio Nacional de Novela con su novela Altar Mayor y era propuesta por segunda vez para Premio Nobel. Elizabeth Mulder publicaba Sinfonía en Rojo. Josefina de la Torre, Versos y Estampas, prologado por el mismo Pedro Salinas. Pilar de Valderrama publicaba en 1927 su poemario Huerto Cerrado. Las escritoras nos cuentan: nuestra generación fue la culminación de un proceso que se inició tiempo atrás, con la generación del 98, con Juan Ramón Jiménez, con el modernismo, Machado, con la institución libre de enseñanza. Fuimos un grupo de escritores y escritoras aglutinados en torno a unas determinadas posturas estéticas. Nos tocó vivir unos años de resurgimiento espiritual y estético, intelectual y social, y sobre todo vital, en aquella España de la década de los años 20, que se prolongó hasta 1936, fecha en la que todo fue brutalmente aplastado por la guerra civil. No cabe duda que fue un momento muy brillante, tanto en la literatura como en las artes plásticas. Ahí tenemos a Dalí, a Maruja Mayo, a Ángeles de los Santos. En música, como el maestro Rodrigo. En el cine, como Imperio Argentina, Buñuel, Margarita Xirgu. Filósofas como María Zambrano. Son de este momento también la Barraca, las misiones pedagógicas, la residencia de estudiantes, tanto masculina como femenina, y el Liceum Club femenino, lugar de encuentro de nuestras poetisas y de muchas más mujeres escritoras. Ellas se desenvolvían con naturalidad entre sus compañeros de generación, editaban en las mismas imprentas, se movían en los mismos círculos, tenían las mismas influencias e ambiciones. La misma amistad y colaboración con sus homónimos del 27 era estrecha. Fueron amigas, esposas, colaboradoras. Ellos les dedicaron y prologaron libros. A ella les influyó también Juan Ramón, Rubén Darío, Gabriel y Galán, Luis Chamizo, y además los propios contemporáneos, Alberti, Lorca. Durante muchos años se les ha recordado únicamente por su relación con ellos, no por sus propios méritos. Por mucho que estaban ahí, no fueron aceptadas como miembros de pleno derecho en el grupo. Bueno, pues conozcamos un poquito a nuestras poetisas. Todas reúnen unas características comunes. Nacieron a finales del siglo XIX, hacia 1898 y 1907, realizando sus primeras obras hacia 1926. La mayoría procedía de familias aristocráticas, de la clase media o alta burguesía. En realidad, estas mujeres fueron, en cierto modo, privilegiadas porque, por su posición económica, tuvieron la capacidad de acceder a la cultura. Eran esencialmente urbanas, vivían en las ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla. No dejaron ser fruto de las circunstancias en las que se movían y de la realidad que les tocó vivir. En muchos aspectos tuvieron que seguir un camino diferente al que les hubiera gustado, pero sus ideas eran progresistas e igualitarias y fueron poco a poco rompiendo moldes. Cultas e inteligentes. Sin duda hablaban varias lenguas, como el francés, el inglés, el ruso, el portugués. Tradujeron autores como Pushkin, Keats, Shelley, a Pessoa. Algunas realizaron carreras universitarias y luego fueron profesoras de historia, de literatura, de química. Sabían música, se casaron con hombres que compartían sus aficiones e intereses, como Concha Méndez, que se casó con Manuel Alto Laguirre, Ernestina de Champurcín, que se casó con Domenchina, Carmen Conde con Antonio Oliver, o se casaron también con artistas como Rosa Chacel, que se casó con el pintor Timoteo Pérez Rubio. Tuvieron libertad de movimiento y fueron unas viajeras impenitentes.
mujeres independientes que querían ganarse la vida con su trabajo literario. Frecuentemente escribían en la prensa del momento, en revistas como Umbral, Héroe, la Revista de Occidente, la Gaceta Literaria, pero muy pocas escritoras fueron incluidas en las redacciones de los periódicos. Únicamente Carmen de Burgos y Josefina Carabias. El resto solo fueron colaboradoras. Las revistas han sido consideradas como el medio de expresión y difusión más importantes que usaron los poetas y poetisas del grupo. En 11 años vieron a la luz 70 publicaciones en España. Fueron un importante testimonio de que la mujer se la tenía en cuenta, tanto como lectora como colaboradora en sus páginas. Y es interesante observar, como nos cuenta Pura Sánchez en su libro Mujeres en Obras, estas revistas iban dirigidas a un tipo de mujer e incluso iban diseñando y definiendo una tipología. Es difícil rastrear en la prensa su presencia, pues muchas de ellas utilizaban seudónimos. Ahí vemos a Lucía Sánchez utilizando un seudónimo masculino como Luciano de Sansaor, Elizabeth Mulder, que firmaba como Esfinge, Carmen Conde firmaba con el nombre de Florentina del Mar, incluso utilizaban varios seudónimos. Y es difícil localizar sus obras también por la censura ideológica producida por la Guerra Civil, que la relegó a las pocas que habían conseguido introducirse en la actividad periodística e intelectual al silencio o al exilio. Aprovecharon desde luego sus obras para denunciar sus situaciones, aquellas situaciones que consideraban injustas, de forma directa a través de sus artículos en las revistas o indirectamente a través de las novelas, tanto en voz de sus personajes o contando sus entornos. Sufrieron también, como los poetas y como tantos, el desarraigo del exilio. Concha Méndez y Ernestina fueron exiliadas en México, Pilar de Valderrama estuvo en Estoril, Rosa Chacel en Francia. En estos países siguieron escribiendo para poder mantenerse y allí desde luego dejaron sus huellas literarias. Habría que rastrearlas también allí para encontrar parte de sus obras. Fueron unas escritoras longevas, vivieron una larga vida, tuvieron una actividad creadora hasta edades muy avanzadas. Publicaron hasta el último decenio del siglo XX. Algunas murieron en fechas bastante recientes. Bueno, ya hablamos un poquito de cómo era su poesía. Compartían las líneas maestras de la poesía del 27, con sus particularidades y diferencias. Y seguían las inquietudes estéticas y culturales de la época de vanguardia española que se estaba viviendo. La metáfora es un componente esencial de esta poesía que está llegando y le confiere un gran hermetismo. Un poemita de Marina Romero, que luego nos va a leer Mamen otro poema, pero yo voy a leer uno muy cortito de 4 versos para que veáis un poquito el tema de la metáfora. Dice: tenía la noche negra, su cabellera enredada, llegó la luz de la luna, mordiendo a gritos el agua. Utilizan una estética de poema breve, muy próxima a los movimientos de vanguardia, sobre todo al futurismo. Utilizan un lenguaje onírico unido al surrealismo. Os voy a leer un versito de Elizabeth Mulder, que se llama El pulpo. Es que es muy curioso, es muy... no lo leo entero porque es muy largo, pero bueno, lo podéis buscar si os gusta. Va dedicado a un pulpo. Dice: una noche soñé que un pulpo me quería. Oh, la indecible angustia de aquella aberración. Nunca he sufrido tanto. Cuando me amaneció el día, dijérase que había perdido la razón. Alguien ha visto a un pulpo, a acercarse le quedo, asqueroso y lascivo, monstruoso y feroz. Por vez primera supe que es ser presa del miedo, que es hundirse en la cima de una demencia atroz. Como veis, bueno, pues un poquito también así como erótico y, bueno, muy cercano también al surrealismo. Se juegan las escritoras con la escritura, eliminando grafías tradicionales, puntuación, mayúsculas, minúsculas. Lo vemos también en el poema del pulpo, de Elizabeth Mulder. Y otro tema que aparece con frecuencia es la naturaleza.
La naturaleza representa para ellas como la libertad que no tenían. Hablan de huertos cerrados, como Pilar de Valderrama, que tiene un poema dedicado a estos huertos, ¿no? Como la libertad que ellas no tenían, ellas dentro de sus casas, fuera estaban los jardines, ¿no? Ellas estaban en su vida tradicional, fuera estaba la libertad, ¿no? Bueno, pues esas las características así un poquito por encima de la poesía de las poetas. Hablarnos un poquito de la exposición. Bueno, pues después de toda la investigación que realizamos, pensamos que teníamos una deuda con estas poetas y que debíamos darlas a conocer a estas mujeres que fueron apareciendo, destacando sobre todo su obra poética. De todas aquellas que os digo que encontramos 80 nombres por lo menos, seleccionamos a 12. Y este número como símbolo del universo perfecto. Ellas van a representar a todas las demás. Únicamente con nombrarlas las vamos a sacar del olvido y las vamos a traer a la memoria. Son las poetisas que tenéis en los paneles del patio, pero esas, luego hay otras, como Casila de Antón, María Luisa Muñoz, Dolores Catarinó, Josefina Bolinaga. Todo esto para que nos vayan sonando un poquito sus nombres. Pusimos toda esta información que habíamos recogido en lienzos con unos colores degradados y van sujetos por un sistema que se llama Xbanner, donde hemos plasmado su presencia física por medio de una imagen, la palabra vivida, una breve referencia de su vida, o sea, su biografía, y luego la palabra escrita o dicha, nombrando un poquito sus obras y un pequeño poema. Eso es lo que nos ha cabido en los lienzos. Con esta exposición lo que pretendemos es dejar constancia de una historia de invisibilización de las poetisas del 27, un sector de mujeres determinado, y hacerlas visibles, ya que las poetisas fueron sistemáticamente relegadas de todas las antologías, desde la primera de Gerardo Diego, de 1934, en la que solo fueron nombradas algunas de ellas, como en posteriores recopilaciones. Las mujeres no aparecen, lo que ocurre en la mayoría de los casos, solo hacen de un modo pobre, con sus nombres mencionados de pasada y repitiendo siempre los mismos: Ernestina, Josefina, Concha Méndez, Rosa Chacel, Carmen Conde. Y por supuesto no se las menciona para nada en las colecciones de los años posteriores a la Guerra Civil. Con la guerra, el sueño de una España libre y progresista terminó para ellas. Lo que más nos preocupó cuando terminamos el trabajo fue que vemos que en el siglo XXI las mujeres escritoras siguen prácticamente ausentes de los libros de texto, de los programas escolares, de los premios institucionales, de las colecciones de clásicos, de las celebraciones oficiales. La literatura, en fin, como otras expresiones culturales, refleja una realidad. Si queremos alcanzar una sociedad en la que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos, el mismo protagonismo y la misma libertad, necesitamos visibilizar a las escritoras que existieron y existen, que dieron y dan forma y sentido a las experiencias de las mujeres, a sus puntos de vista, a sus inquietudes y propuestas y a su espíritu crítico. En esta exposición están presentes solo las poetisas, pero es nuestro deseo que poetas y poetisas del 27 compartan un espacio común en una exposición en que se conmemore el 90 aniversario de la generación del 27, en la que estén todos incluidos. Ese es nuestro objetivo para después del verano. Sacar los paneles de ellos y ponerles a todos juntos, si puede ser, en el Ateneo, en nuestro proyecto. Es también nuestro deseo que este laborioso trabajo se divulgue y que sea itinerante, que recorra centros culturales, ayuntamientos, institutos, que sea solicitada por asociaciones. Os podemos dar nuestro correo electrónico y el teléfono si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros. Al día de hoy la exposición ya ha estado en el Centro Cívico de las Sirenas, donde se inauguró en diciembre del 2016, en la Casa de la Cultura de Alcalá del Río, en la Biblioteca de Alcalá de Guadaira, en el Instituto Ilipa Magna de Alcalá del Río y ahora aquí, teniéndola reservada ya el Ateneo, el Antiquarium, la Universidad de Burgos, el Aula de Mayores y bueno, pues que nos la vaya pidiendo. Para finalizar quiero
un agradecimiento muy especial a las personas físicas y jurídicas que han hecho posible esta exposición. Bueno, contaros que no hemos tenido ninguna subvención institucional, que ha salido de la asociación y luego de personas que han colaborado con nosotras, como las empresas Sevilla Museo Vivo, que se dedica a la interpretación del patrimonio, y la empresa Inforárea, que es de documentación, a las personas, a los profesores y profesoras que nos han ayudado en la corrección de los textos, a la Fundación Trinidad Comas, que ha trabajado mano a mano con nosotros, a la secretaria de la Fundación Trinidad Comas la están operando ahora mismo y no ha podido asistir, y bueno, pues esperamos que vaya todo muy bien. Y a la Fundación Imagen de Cochabamba, que es la que nos ha hecho el bonito cartel y las imágenes de los marcapáginas, etcétera. Hemos realizado esta exposición con muchísima ilusión y tiene muchísimo trabajo detrás. Es un primer acercamiento, es un trabajo de una asociación, no es un trabajo universitario, pero nos sentimos muy orgullosas de él. Cada uno deberá sacar sus propias conclusiones y, si queréis, no las podéis hacer llegar por correo. Dar las gracias a todas las personas presentes en esta inauguración de la exposición en la universidad y a las personas, sobre todo, perseverantes, que acompañan a las poetisas en sus desplazamientos divulgativos. Nos gustaría que surgiera un compromiso, incluir donde corresponda a aquellas mujeres que destacaron en todos los campos de la cultura y que han estado ocultas tanto tiempo, porque sin ellas la historia seguirá estando incompleta. Esperemos que disfrutéis mucho de la exposición. Muchas gracias. Bueno, a continuación, unas cuantas personas voluntarias de la asociación nos van a leer una poesía de alguna de las poetas que hemos estudiado y que tenemos representadas ahí en los lienzos del patio. Y bueno, luego si queréis hacer alguna preguntita y os lo sabemos contestar, pues fenomenal. La primera persona que va a leer es nuestro amigo y tesorero José Ramón. Nos va a leer dos preciosos poemas de Concha Méndez. Tú dices el título, ¿no, José Ramón? Pues buenas tardes. Bueno, pues, prácticamente la introducción está toda hecha. Voy a leer un par de poemas de Concha Méndez, que es una de las poetas quizá de las más conocidas de la generación. Concha Méndez tuvo una vinculación especialmente intensa con la causa republicana y murió murió aquí, ¿no? Murió en España, a la vuelta volvió. Pero bueno, pasó mucho tiempo fuera, en México y en Cuba, fueron con Manuel Atolaguirre, que era su marido en ese momento. Uno de los poemas que voy a leer se llama Uno de esos instantes y es un poema de exilio, seguramente, porque es así un poco añorante y eso. Empieza el poema haciendo una referencia de un verso de Machado que dice: desde el umbral de un sueño me llamaron, y el poema dice así: uno de esos instantes que se vive, no se sabe en qué mundo ni en qué tiempo, que no se siente el alma y que apenas se siente el existir de nuestro cuerpo, mi corazón oyó que lo llamaban desde el umbral en niebla de algún sueño. Para decirme su mensaje extraño, aquella voz venía de tan lejos que más que voz de sueño parecía en su misterio gris sombra de un eco. Sentada estaba yo en aquel instante en un muelle sillón de terciopelo. Mis brazos se apoyaban en sus brazos. Qué desmayado lo sentía luego. Después, atravesando los cristales de un gran balcón que daba al ancho cielo, una sombra vi entrar, tal vez la tarde, al irse entraba a verme. Yo eso creo. Y el otro poema, que seguramente es el que más aparece en las antologías, si buscáis por internet y eso, se llama Quisiera tener varias sonrisas y es de un libro del año 39 que se llama Lluvias enlazadas. Y el poema es así: quisiera tener varias sonrisas de recambio y un vasto repertorio de modos de expresarme,
o bien con la palabra o bien con la manera, buscar el hábil gesto que pudiera escudarme. Y al igual que en el gesto, buscar en la mentira diferentes disfraces, bien vestir el engaño, y poder, sin conciencia, ir haciendo a las gentes con sutil maniobra la caricia del daño. Yo quisiera, y no puedo, ser como son los otros, los que pueblan el mundo y se llaman humanos. Siempre el beso en el labio, ocultando los hechos y al final el lavarse tan tranquilos las manos. Y ya está. Muchas gracias, José Ramón. Silvia nos va a leer un poema de Cristina de Arteaga, esta poetisa que estudió historia, que buscó y terminó en el convento de Santa Paula de Priora. Y ahí estuvo durante 40 años, en nuestro convento, en el convento de Santa Paula. Poema. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Porque dando es como se recibe, olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita a la vida eterna. Gracias. Bueno, Susi nos va a leer un poema que se llama La zarpa, es de Elizabeth Mulder. Esta mujer también una poetisa fascinante, media sangre holandesa, y se casó joven, su marido murió y ella se dedicó a moverse por los círculos literarios, y una mujer muy interesante, escribió un montón de novelas, y vamos a escuchar un poema que se llama La zarpa. Bueno, buenas tardes. Solo añadir a lo que ha dicho Lourdes sobre esta impresionante mujer. Yo no tuve duda cuando elegí la poetisa, ¿no? Esta mujer me cautivó desde el principio. Me atrapó tanto su biografía como su poesía. Sentí una gran conexión con ella, con su forma de entender el mundo y la vida. Muy ilusionada con poner mi voz a este poema, La zarpa, de esta increíble mujer, una mujer moderna, intelectual, culta, sensible e impenitente viajera, además de poeta, escritora, traductora, pues manejaba más de 6 idiomas, y conferenciante internacional. La zarpa. Noche de estío, en qué inquietud me sume. Una flor lentamente se deshoja, entre intensas oleadas de perfume, y hay una luna grande, hiriente y roja. La brisa espesa muerde perversamente con el hábito tibio de un suspiro y acaricia la boca febrilmente con el ávido beso de un vampiro. No hay estrellas. El cielo es esta noche la misteriosa comba inmaculada, prendida únicamente con el broche de una luz de faz congestionada. Quizás mañana habrá tormenta. ¿Acaso en esa oscuridad se está preñando el rayo y la tormenta paso a paso y el torrente pluvial que ha de ir saciando esta ansia intensa de humedad que encierra una agria emanación calenturienta que sube de la entraña de la tierra, seca y resquebrajada, ardorosa y sedienta? Nocturno de estío, hora febril y palpitante, en que el silencio y la fragancia arrullan y toda la existencia se hace un interrogante, y en la calma tan solo los sentidos aúllan. Mañana habrá tormenta. Esta noche, expectante,
me deja dolorida de emoción, como una zarpa alucinante que me fuera exprimiendo el corazón. Bueno, Mame nos va a leer un poema de la poetisa Marina Romero. ¿Vas a decir algo de Marina Romero? No. Bueno, Marina Romero fue también una de las poetisas que se movió en este momento y se escapó un poquito del encorsetamiento que tenían el resto de las poetas. Estudió casi toda la carrera fuera, en los Estados Unidos, en varias partes de los Estados Unidos, y luego volvió a España y fue profesora de literatura tanto en España como en los Estados Unidos. Y también una gran poeta. Nos va a leer el verso que se llama, Mame. Bueno, no tiene nombre, ¿no? ¿Verdad? No tiene título. Está dedicada simplemente a los que han sentido el dolor de la distancia. Y empieza así. Si esta, la soledad, es transitoria, también de paso va la compañía. Inútil anhelar que cualquier día nos llegue al corazón firme memoria. Es difícil tejer sólida historia de imposible amasar con alegría. No es la vida continua algarabía, ni cangilón monótono de noria. Hay que darle al momento lo que pida, sin esperar jamás chorro constante, que mitigue la sed del alma ardiente. De momentos de hacer se hace vida, porque un sorbo de luz dura un instante y el que afirme lo eterno miente, miente. Bueno, Paco, estás muy escondido ahí. Bueno, Paco le va a poner voz a Rosa Chacel. Buenas tardes. Rosa Chacel es una de las escritoras, poetas más reconocidas. Apareció en las antologías y, bueno, procedía de una familia humilde y se dedicó hizo bellas artes. Se dedicó más al campo de la pintura, pero también ha hecho poemas. Tenéis una mesita expositora uno de sus dibujos y, bueno, también nació en Valladolid y Valladolid tiene varios sitios dedicados a ella. Paco nos va a leer una poesía que se llama Mariposa nocturna. Yo tengo voz, no sé si con esto. ¿Quién podría abrazarte, diosa oscura? ¿Quién osaría acariciar tu cuerpo o respirar el aire de la noche por entre el pelo pardo de tu cara? Ah, ¿quién te enlazaría cuando pasa sobre la frente como un soplo y zumba la estancia sacudida por tu vuelo? ¿Y quién podría, sin morir, sentirte temblar sobre los labios detenida o reír en la sombra, descubierto, cuando tu manto azota las paredes? ¿Por qué venir a la mansión del hombre si no se de su carne ni se tiene voz ni se puede comprender los muros? ¿Por qué traer la ciega noche extensa que no cabe en el cáliz de los límites? Desde troncos o lazos de lianas, desde la voz lasciva del silencio, vienen los ojos de tus alas lentas. Sobre montes velludos, sobre playas donde las olas blancas se deshojan, la soledad tendida está a tu vuelo. ¿Por qué traes a la alcoba, a la ventana abierta, confiada, el terror? Bueno, pues muchas gracias a todos los asociados que han leído, a los poetas, que han dado a las poetisas y el público que hemos tenido, un poquito pero de calidad. Si queréis preguntar alguna cosita y os la sabemos responder, pues